Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Daniel Ortega, ex ministro de Ambiente y ahora es director del Centro de Políticas Públicas de la ESPOL. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Pedro. Un placer poder acompañarlos en este espacio de reflexión y trascendencia. Así que para mí es un privilegio acompañarte y agradecerte la invitación. Mira, en medio de momentos tan difíciles para el país, con tanta incertidumbre en las posibilidades de que finalmente en el país pueda verse algo de esperanza, se pierden de vista una cantidad de temas que son muy importantes, porque la agenda de Lazo y probablemente la misma de Borrero es continuar con uno de los programas de extremismo neoliberal que no se han conocido en otras partes del mundo, no se han conocido en otras partes de América Latina. Inclusive de nuestras lejanas Galápagos se han acordado, pero solamente para hacer más billete. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Bueno, Pedro, nuevamente un placer. Yo creo que en este momento de la coyuntura nacional existe una renovada responsabilidad de poder explorar estos acontecimientos de carácter público. Lo hacemos desde una óptica independiente, desde la academia, que sentimos tiene esa responsabilidad de ser observadores de los acontecimientos nacionales y poderlos comentar desde los principios constitucionales, desde los principios teóricos que deberían permitir a todos alcanzar los objetivos que nos propongamos de la mejor forma posible. Hoy nos enfrentamos a un alto nivel de endeudamiento, ¿sí? A serias preocupaciones a nivel internacional con respecto a los riesgos que el país confronta, tanto por el fenómeno del niño, pero más allá de eso, por los riesgos de transición que confronta el país a ser un país productor y exportador de petróleo. Entonces, desde ese enfoque, hemos tratado de observar este reciente esfuerzo de canje de deuda con una mirada crítica para mejorar, con una mirada crítica que permita rescatar lecciones aprendidas no solo para el Ecuador. Debemos entender que esto puede sentar un precedente en cómo diferentes países en desarrollo puedan gestionar el alto nivel de estrés económico que sufren por su nivel de endeudamiento. Esto es una discusión que teníamos hace pocas semanas. Soy miembro también del Comité de Expertos de Naciones Unidas de Administración Pública y esta es una seria preocupación de casi una centena de países, ¿no? Alto endeudamiento, alto servicio de deuda, poca recuperación post-COVID en un contexto de un mundo que confronta los riesgos del cambio climático. Es así que con esto, pues, concurrimos a este espacio y a esta tribuna para tratar también de entre todos construir una visión al respecto. Cuéntanos cómo se ha planteado la iniciativa de este canje de deuda, de dónde salió el diseño y qué características tiene. Con muchísimo gusto, Pedro. Si me permites, voy a compartir pantalla. Claro. Tengo un resumen del evento que acabamos de vivir como país. Debo reconocer y anticipo las disculpas al público si alguno de los elementos aún todavía está en construcción. Es difícil acceder a la información que debería ser pública con respecto a este accionar, pero hemos tratado de reconstruir el proceso de canje a través de la información disponible a nivel internacional, debo decirlo. Nuestra principal fuente de información, lastimosamente, no es el gobierno, sino fuentes internacionales. Y tratamos de explorar este análisis desde un entendimiento de lo que significa la sostenibilidad integral y cómo la soberanía y la transición de este país que tratamos de construir conjuntamente puede verse. Vamos a ver cuatro grandes momentos. El primero es el marco de análisis, para que tengamos algunos conceptos claves con la audiencia, entendiendo que no todos son expertos económicos, financieros o de gestión de deuda. Creo que aquí, Pedro, tú eres el más calificado en estos temas. Yo vengo más desde la rama ambiental y sostenible, pero hemos tenido que profundizar en este espacio, sobre todo desde las finanzas sostenibles, que sí es un área donde nosotros nos desenvolvemos. Vamos a ver cuáles son esos elementos constitutivos del canje y vamos a tratar de hacer un análisis preliminar de dónde están los ganadores y perdedores de esta operación para, insisto, generar lecciones aprendidas que permitan mejorar al Ecuador, si es posible reajustar este proceso que todavía está en ciernes de canje y otros esfuerzos a nivel regional con los cuales formamos parte de redes de trabajo global que están muy preocupados por temas de gestión de deuda y clima. Desde ahí, por favor, estoy seguro que nos podemos interrumpir, busco que esto sea lo más No te interactivo preocupes, sigue posible. nomás que te voy a estar Sí. haciendo preguntas para clarificar la cosa, no hay problema, sigamos.
Primero es importante identificar fines y medios, ¿cierto? Desde la teoría a la práctica. Entonces, como fines, yo destaco dos principales. Buscamos lograr una sostenibilidad fiscal que está registrado en el COPLAFIP, lo que significa, lo ven en el recuadro verde en la parte inferior, ¿Qué es el y es una, COPLAFIP? Acuérdanos. es el Código de Planificación de Finanzas Públicas, ¿sí? Este es un código orgánico que regula la decisión de la política económica, la política fiscal, y es decir, la gestión de los recursos económicos, de los ingresos, de los egresos, del endeudamiento, para lograr tanto un desarrollo productivo como para garantizar los derechos económicos y sociales, ¿sí? Siempre hace un enfoque de estabilizar que permita justamente garantizar los derechos de las presentes y las futuras generaciones por una parte. Por otro lado, nos aproximamos también a la gestión de la sostenibilidad, es decir, cómo nuestros recursos naturales, la gestión de los ecosistemas, de nuestro patrimonio natural, podemos realizarlo también desde el Código Orgánico Ambiental y por supuesto desde la Constitución para alcanzar la conservación, para garantizar los derechos de naturaleza, pero donde y cuando sea conveniente también facilitar un acceso y uso sostenible. Estas dos grandes vertientes de política pública o instrumentos, digámoslo así, para realizar los objetivos nacionales, siempre están acompañados de una lógica de soberanía. Y entendemos soberanía la capacidad que tiene el mandante, es decir, el pueblo ecuatoriano de definir cuáles son sus prioridades y cómo alcanzarlas. La soberanía radica en el pueblo, nos dice la Constitución. Por tanto, los instrumentos y el quehacer de la política pública debería permitir alcanzarlos. A partir de estos fines y medios, podemos tratar de especular algunos fines que se asocian a la consecución del buen vivir, que está plasmada en la Constitución. Uno pudiese pensar que un país petrolero, que sus principales ingresos, casi el 60%, aún dependen de los ingresos petroleros y su economía extractiva, debe iniciar un diálogo nacional hacia un gran acuerdo de cómo vamos a lograr una transición. ¿Por qué? Porque si hablamos de una planificación de corto, mediano y largo plazo, de esa sostenibilidad fiscal, existen ya normativas y guías a nivel global de que cada banco central tiene que identificar cuáles son esos riesgos a los cuales los países se confrontan que atentan contra esa sostenibilidad fiscal. En el caso del país, el cambio climático nos da dos riesgos principales, dos grupos de riesgos. Uno es físico, creo que lo vamos a vivir con un fenómeno del niño, que si bien es cierto siempre ha ocurrido, lo que logra el cambio climático es que su intensidad y su frecuencia se aumenten. Es decir, que si en 1982, 1997 tuvimos que sufrir severo endeudamiento, privatización de deuda de los agentes privados a raíz del impacto del fenómeno del niño, este año, de confirmarse el fenómeno del niño, vamos a enfrentar una seria demanda de recursos fiscales para confrontarlo, reducir sus impactos o bien recuperarnos expuestos. Esos son los Más o riesgos menos, físicos. para qué meses se prevé que vamos a empezar a sentir los efectos más fuertes del niño? La curva de expectativas, es decir, la probabilidad de que el fenómeno del niño sea real, concreto y material, ha sobrepasado ya el 60% según las estimaciones globales. Esperamos que en junio superemos el 90% de probabilidad, es decir, que ya oficialmente podamos decir por los órganos meteorológicos globales que el fenómeno del niño está presente. Hoy la temperatura superficial. Recordemos a nuestro público que el fenómeno del niño es un fenómeno planetario, ¿no? En la parte de Asia-Pacífico se conoce como el monzón y en la parte de acá, y es el ciclo del monzón en el que se muestra mucho más regular de lo que está sucediendo en los últimos, digamos, en las últimas décadas en la costa sur de América, de la América Pacífica, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se está dando, cuáles son los indicios de que se va a presentar nuevamente el fenómeno del niño. Sí, no soy completamente un experto en su gestión, pero hay dos variables observables, ¿no? La primera es el incremento de la temperatura superficial del océano y lo observamos en un promedio de desviación de anomalías que se conoce. Estamos en un momento donde la temperatura superficial ha superado el promedio de las anomalías de los últimos años y por tanto es una variable fehaciente de que el fenómeno del niño se acerca. Creo que hemos sido testigos todos, además, de cómo ese incremento de la temperatura superficial con otros fenómenos atmosféricos ha desencadenado un periodo invernal muy severo, ¿no? Entonces, por otro lado,
el cambio climático, además de estos riesgos físicos que en el país no solo es fenómeno del Niño, no tenemos el deshielo de los glaciares, hemos perdido más del 60% de los glaciares, es fácil manejar por las carreteras del país y darse cuenta que nuestros nevados no son los de antes, eso va a afectar el ciclo hidrológico, va a afectar nuestra capacidad productiva. Esos son riesgos físicos. Por otra parte, tenemos los riesgos de transición. ¿Qué quiere decir? De alcanzarse la meta del Acuerdo de París, de estabilizar las temperaturas globales en un incremento de 1,5 grados de temperatura, todos los países deben al 2030 reducir el 50% de sus emisiones, perdón, al 2030 sí, y al 2050 el 100%. Ya, pero ¿Sí? eso se supone que es un poco al revés, ¿no? Para poder obtener esta meta global, debería haber un esfuerzo de cada uno de los países, pero los primeros que no cumplen son los grandes países industrializados, que son los más contaminantes, los que tienen una responsabilidad de ese hipotético efecto androgénico cada vez más importante, digamos, ¿no? ¿Y qué le toca a un país chiquito como el Ecuador? Completamente de acuerdo. Existe un concepto que se llama el de responsabilidades comunes prediferenciadas. La responsabilidad del Ecuador de reducir emisiones es menor, puede aportar, pero es menor. Nosotros emitimos 0,01% de emisiones, no tiene un efecto real, pero sí somos sujetos de beneficios, es decir, de una compensación por el impacto que el cambio climático nos genera. Y la obligación de los ¿Podemos países recibir esas desarrollados, compensaciones o es justo para lo que están operacionalizando este canje de deuda? este canje de deuda lastimosamente no fue en cuestiones de clima, este canje de deuda fue estrictamente vinculado a la conservación de las Islas Galápagos, Ya. donde algo de los recursos pueda usarse para la gestión de los riesgos y vulnerabilidades de las islas, sobre todo en términos de biodiversidad, sí, pero no está asociado a que Ecuador realice acciones de reducción de emisiones o reduzca sus vulnerabilidades como país en el resto de la población, Ya, ¿no? déjame entonces que demos un par de pasos atrás, porque yo creo que hay un tema que vale la pena consignarlo para nuestra audiencia. Ahora, como estabas mencionando, hay indicios, tenemos un sistema panamericano, pero también ahora a nivel mundial de observatorios de indicadores de adelanto respecto al fenómeno del niño. Y siempre tiene un problema, ¿no? Hay una serie de dificultades. En mucho tiene que ver con el tema de que no es tan regular el fenómeno del niño. Parece ser que en otras épocas era bastante más regular. Pero lo que no se conoce es que aquí en el Ecuador, nosotros, en lo que ahora es el Ecuador, éramos originarios de un sistema de detección temprana del fenómeno del niño a nivel continental antes de la llegada de los españoles a través de la concha Spondylus, del Muyo. Esa concha solo existe en las costas de Manta, en las costas de Puerto López, de Salango, y Ujú. desde allí se distribuía a todas partes de la América, digamos, no solamente latina, de toda América India, ¿no? Inclusive hay restos de Muyo en Mato Grosso, en Brasil, en Baja California, en los códices aztecas del momento de la conquista, se ve en el vestido de Moctezuma, que está el Muyo, la concha Spondylus, en los sacrificios de niñas, de vírgenes en un cerro en el extremo sur del Perú, se encontró en la cima de un nevado, se encontró también Muyo. Es decir, estamos hablando de un elemento que está presente en todo el continente. Es decir, pueblos de las más diversas lenguas, de las más diversas etnias, de las más diversas nacionalidades, tenían presente lo sagrado que era el Muyo, el Spondylus. Y como tú mencionabas, y cuando se empieza a dar el fenómeno del niño con meses de anticipación, empieza a haber distintas disoclinas, o sea, distintos niveles de profundidad del mar, empieza a subir la temperatura más allá de lo normal. Cuando sube la temperatura más allá de lo normal, esta concha que se encuentra a 30, 40 metros de temperatura, perdón, de profundidad, empieza a aparecer de manera mucho más abundante a profundidades más someras, lo cual permitía que nuestros indígenas de Salango, que a punte pulmón se zambullían, yo no sé cómo hacen, yo he conversado alguna vez con un amigo, algún amigo que hace buceo, y decía que es imposible, o sea, ¿cómo pueden haberse
se les revienta los pulmones y después la contaminación con el nitrógeno el rato que emergen a superficie, pues no, sin tener así de la manera más silvestre lanzarse a este tipo de cosas y hacerlo como industria. Bueno, lo cierto es que los manteños lo podían hacer y tenían balsas con las que iban pues de un extremo al otro del continente e inclusive hay leyendas que dicen que en su momento llevaron la simbología de Tupac Yupanqui a las islas de la Polinesia, pero bueno, eso sería objeto de otro tipo de conversación. Pero lo interesante de esto es que, obviamente, ¿no es cierto?, el culto, debido al parecido, digamos, de la carne del mullo, del espondylus, que con la que se hace ceviche, a la genitalia femenina, era una obvia vinculación con el culto a la fertilidad. Entonces, a través de este comercio, o de este intercambio, porque no era monetario, era un intercambio de no equivalentes con todo el continente, con distintas culturas, pues se iba dando una especie de profecía autocumplida, porque se hacía más culto a la fertilidad, a los dioses de la fertilidad de cada cultura, y como era un indicador de adelanto, ¿no es cierto?, en los meses previos, resultaba finalmente que tenía un efecto en lluvias e inundaciones en todo el continente. Entonces, me parece que es un elemento que vale la pena señalarlo y sobre todo para nuestros amigos ecologistas y ambientalistas que nos ven, para que tengan un anclaje en la historia. El dato ahí es Marcos, ¿no? Javier Marcos Sí, es sí, sí. el arqueólogo que escribió hace 30, 40 años con mucho detalle sobre este tema y creo que de entonces para acá no se ha avanzado mucho en avanzar en esas profundidades, tanto por la pesca de arrastre como por los cambios de ciclo. Ya parece ser que esa posibilidad de contar con este indicador temprano natural se ha visto reducida. No sé si conocías la anécdota. Mira, sí, y quiero tomarla porque destaca dos elementos fundamentales de esta primera diapositiva, ¿no? Cualquier proceso abrupto climático, las sociedades a lo largo de la historia han podido responder. Nuestra gran ventaja con el cambio climático es que todos los modelos científicos nos informan del cambio que se avecina y por tanto el planificador, tanto de la gestión de sostenibilidad como de la sostenibilidad fiscal, debería prever las necesidades de financiamiento que vamos a confrontar para transicionar, para adaptarnos a esa realidad, a esas vulnerabilidades. Eso requiere recursos para lo que corresponda a adaptarnos a los impactos y a sus efectos. Uno de ellos en particular es la transición energética global. ¿Por qué? Porque ese recurso de petróleo que hoy exportamos y que se consume tiene ciertos precios referenciales. Es probable que conforme los países que son responsables comiencen a dar cumplimiento a sus responsabilidades, se reducirá la demanda, afectando sus precios y afectando nuestra previsibilidad de ingresos, pero también afectando el tiempo de retorno de inversiones en el sector petrolero, a un punto de que pueden llegar a ser activos varados. Es decir, que si en 5 años no recuperamos esas inversiones realizadas en el sector petrolero, es muy probable que nunca las veamos de vuelta, ¿no? Entonces, cuando Esto hablamos de transición, asumiendo que los países sí, industrializados van a cumplir con sus compromisos, que no lo han hecho, no cumplieron con Kioto, no cumplieron con ninguno de los compromisos previos, entonces habría que ver. asumiendo eso y asumiendo además la penetración de energías distintas, es decir, que el precio relativo de las energías se afecte. Hoy en día, los grandes planes de inversión, por ejemplo, que tienen Chile y otros países hacia la producción de hidrógeno como energía renovable, el hidrógeno verde, da una clara tendencia al cambio de insumo energético, ¿sí? Entonces, tal vez el consumo y la contaminación per se altere, pero sobre todo el insumo que genera esa energía se ve afectada. Hay otros que tienen planes muy establecidos con energía nuclear. Creo yo que más que por una conciencia ecológica es porque terminan siendo energías que son más baratas, ¿sí? Y por el Entonces, componente geopolítico cada vez más tenso, ¿no? más tenso. Entonces, quiero hacer énfasis en esto. Si los fines que logramos es asegurar una planificación de corto, mediano y largo plazo para realizar los derechos, alcanzar el buen vivir, la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad de nuestro patrimonio es de fundamental importancia. No son temas que podemos tomar a ligera, no son temas que podemos verlo en ocasiones
separadas o fragmentadas. Hay que verlo en una planificación total, donde se identifican esos riesgos, donde planifico cómo gestionarlos y cómo puedo al final del día romper el ciclo que ha sido parte de nuestra historia. ¿Cómo rompemos el ciclo déficit, endeudamiento, déficit permanente que tenemos? ¿Por qué hoy? Y que además se ha visto muy gravemente exacerbado desde el gobierno de Moreno, el de Moreno y del de Lazo, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que contrario a la normativa ecuatoriana, tanto a disposiciones constitucionales como de la misma COPLAFIP, del Código o de Planificación y Finanzas Públicas, que claramente establece que solamente puede haber deuda externa para obra pública, para inversión, y también, yéndose en contra de la normativa del Fondo Monetario Internacional, hemos tenido un endeudamiento agresivo y que no se sabe dónde está esa plata. Entonces, Sí, en los programas de ajuste que se han comprometido con el Fondo Monetario Internacional recortan los gastos, pero también recortan los ingresos porque están deprimiendo la base tributaria, con lo cual no se alcanza nunca, es decir, nos estamos mordiendo la cola, sí. ¿no es cierto? Y ¿Cuál- por otro lado, ha habido un endeudamiento agresivo que no tiene ningún efecto sobre las capacidades productivas que podrían ampliar esa base productiva, como sí se dio en la década, la segunda década del siglo XXI, en el que tuvimos, por ejemplo, las hidroeléctricas, el cambio de la matriz energética, el tema de los aeropuertos, el tema de los puertos, el tema de las carreteras, que transformó lo que se conoce como la productividad sistémica del país. Ahora tenemos un endeudamiento que básicamente está vinculado a la fuga de capitales, al manejo que han tenido los grandes bancos y sobre todo el tema vinculado a las offshore, ¿no? Como lo que se denunció en el tema de los Pandora Papers. Entonces, como muy bien planteas, este ciclo, este círculo vicioso que estás tachándole aquí, requiere medidas de innovación institucional y de innovación financiera. Cuéntanos, ¿cuál es el proyecto que están diseñando con respecto a lo que podría ser Galápagos? Perfecto. La coyuntura que confrontamos pese a estos riesgos es que a nivel global el debate del alivio de deuda, de la conversión de deuda, es materia central. Hace pocos días el presidente Petro visitaba al presidente de Estados Unidos y acordaban que la deuda de Colombia entre el FMI pudiese ser canjeada por clima. Esa coyuntura de orientar una planificación de productividad, que yo le digo climáticamente inteligente, o bien la puesta en valor de biodiversidad a través de nuevos encadenamientos como son los de la bioeconomía o de la circularidad, puede permitirnos un propósito, es decir, Cuéntanos un un poquito fin. más de la Sí. iniciativa de Petro, en términos generales, a qué le apunta? En términos generales, Petro ha posicionado a nivel global la justicia fiscal con respecto al clima. Es países post-COVID sufren un gran nivel de endeudamiento, gran nivel de servicio de deuda, dejando desatendida las vulnerabilidades de su población, países que no son causantes del problema climático. Por tanto, en términos de una transición justa, estos países podrían, al menos su deuda con organismos multilaterales, canjearla por acciones de química específicas. Es decir, Por si ejemplo, Colombia quisiera hacer una transición productiva de su aparataje agrícola para ser resiliente al clima, esa inversión el Estado colombiano pudiese subsidiarlo a partir de no pagar su deuda o su servicio de deuda a los multilaterales. Pero lo interesante es que el presidente Petro no lo ha planteado solo para Colombia, lo ha planteado como un principio de acción para todos los países en desarrollo. Colombia, Perú han establecido procesos que se conocen como marcos de emisión de bonos temáticos. Entonces, regresando al tema de la sostenibilidad fiscal, ¿cómo financiamos estas inversiones en productividad? Pueden ser a partir de ingresos, pueden ser fiscales o pueden ser a partir de emisión de bonos para, de manera programática, garantizar el crecimiento. En este caso, cuando hablamos de clima, los marcos de emisión de bonos temáticos permiten tener una opción para refinanciar deuda existente, reestructurarla y, si es posible, en ciertas áreas, asumir una deuda más sana a partir de inversión en temas climáticos y demás. Con esto voy a pasar un poco a centrarnos en lo que confrontamos. Si pensamos desde ahí los intereses nacionales y nuestra base legal, que es la Constitución, una política pública y un Plan Nacional de Desarrollo, esperaría que todos podemos convenir que es de interés de todos los ecuatorianos, primero, reducir la deuda total que tenemos. Segundo, reducir el servicio de la deuda que tengamos.
términos, plazos, formas y propósitos de esa deuda, como tú bien indicas, Pedro. Segundo, creo que a todos nos interesa el propósito de conservar y de lograr una transición justa, presente y futura, pero también asegurar que exista un eficiente manejo de los recursos públicos, asegurar la redistribución de los mismos y la estabilidad presente y futura. Es decir, por correr y aprovechar un canje en el presente, yo no puedo sacrificar la gestión y la soberanía en la gestión y en las políticas públicas en el futuro. Es un principio de acción. ¿Qué problema tenemos enfrente a nosotros? Tenemos una deuda que ha superado los 68.000 millones de dólares. Es muy probable que nuestros ingresos futuros sean inciertos. En efecto, calificadores de riesgo como Moody's ya ha incorporado la variable climática en riesgo país y nosotros estamos calificados en un perfil medio alto. Tercero, existe un incremento de la certidumbre con respecto al pago de servicio de deuda a partir del 2026, que se incrementa en proporciones por los compromisos asumidos desde el gobierno anterior y el presente gobierno. ¿Sí? Es Que fue decir, la renegociación y el prepago de la deuda o el pago anticipado de la deuda en plena pandemia que hizo Martínez, el ministro de Finanzas de Moreno, y que en premio a eso le dieron un puestito en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que el procurador de ese entonces, el abogado Íñigo Salvador, decía que el Banco Interamericano no es banco. en efecto, esto abre una coyuntura. Yo creo que plantearnos hablar de endeudamiento, de programática y planificación nacional, me parece a mí que es el principal tierra de cultivo para la segunda ola de políticas progresistas, donde esa transformación ecológica es una herramienta, además de redistribución, de generación de alternativas de riqueza y de inversión, pero pasa por un acuerdo nacional que las discuta, los escenarios de cómo nos vamos a descarbonizar, cuándo y dónde y cómo conviene dejar de depender del petróleo. Es decir, tener una verdadera estrategia de transición al 2050 que carecemos. Si no tengo una planificación de largo plazo, no puedo definir tampoco la estrategia de financiamiento para lograrla, Es decir, porque no tengo esos este, acuerdos esta es una nacionales. oportunidad para dejar de lanzar veneno correísta, anticorreísta, izquierdista contra derechista, sino un planteamiento que desde realidades efectivas, es decir, por ejemplo, aquí este aumento del servicio de la deuda que está programado para el 2026 es un hecho. Por más morenista que usted sea, ¿no es cierto? Por más lacista Sí. que usted sea, eso es lo que, el país tiene que afrontar. En una circunstancia en la que se ha debilitado la base impositiva, se ha debilitado la capacidad de recaudar, la eficacia recaudatoria por las remisiones que se hicieron en la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, y al mismo tiempo tenemos una incertidumbre en lo que tiene que ver con el futuro de nuestra balanza de pagos. Son elementos objetivos sobre los cuales se pueden aportar elementos técnicos, pero que no está sujeto a una opinión política, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer al respecto? A ver, ¿cuál es el planteamiento, Daniel? E- Ese es el llamamiento que hacemos desde la academia. Si estos son objetivos que nos permiten la convergencia, nuestro diálogo debe estar articulado a cuál es ese futuro común, cómo lo financiamos y cómo reestructuramos la deuda para lograrlo o cómo herramientas que pueden ser un programa de emisión de bonos temáticos pueden ser funcionales. Opciones se han planteado también desde la academia. Por ejemplo, además de este canje de Galápagos, también existe una propuesta desde la Universidad Andina se propone canjear 400 millones de la deuda con China para proteger la Amazonía. Y lo menciono para ponerlo en perspectiva, ¿no? El canje de deuda en Galápagos al final inicialmente se planteaba por 800 millones, termina por 600 millones, es más que lo que se plantea en el canje con China y tal vez el impacto del mismo, cuando lo veamos en las siguientes positivas, puede ser menor. Porque si con 400 millones de canje con China yo protejo la Amazonía, la pregunta es ¿por qué con 600 millones termina siendo insuficiente para proteger Galápagos? Porque se traduce esencialmente a 12 millones de dólares de presupuesto adicional para que lo gestionen privados de inversión en Galápagos. Entonces, los Pero esto grandes tienes que montos, darnos, esto nos vas a dar sí, en detalle, ¿no? O sea, vamos a por discutir esto en supuesto, profundidad, ya. sí, perfecto. Vamos a aterrizar ahí. Pero a ver, retornemos al anterior, por favor, Sí, porque no, sí. no lo habías desarrollado. A ver, nos faltaba la parte de abajo, ¿qué pasa con la estrategia al 2050? Entonces, si como país nos planteamos confrontar los riesgos del cambio climático al tiempo de aprovecharlos para tener esa transición productiva, nuevos niveles de competitividad, la puesta en valor y la conservación de la biodiversidad a partir de estrategias productivas como la bioeconomía,
tenemos bastante que dialogar para ponernos de acuerdo. Eso todavía no se conoce. Hay una ausencia total de una programática con respecto a este tema. Si no tenemos los objetivos nacionales, menos sabemos cómo financiarlos. Para determinar necesidades de financiamiento tenemos que tener certidumbre con respecto a lo que queremos lograr. Opciones para lograrlo, insisto, se han planteado algunos canjes. Existe además un programa de emisión de bonos temáticos que lo voy a elaborar un poco más en detalle. Ustedes me confirman si pueden ver las diapositivas, me parece que No, me desconecté. acabaste de Sí, dejar de compartir. sí, se desconectó por alguna razón. Un segundo. Entonces, sobre el proceso de canje, me Ya. gustaría que tengamos presente tres grandes momentos. A ver, primero, a Un- ver, de nuevo yo te preguntaría, a ver, ¿quién hace la propuesta? ¿A quién se la hace y en qué consiste la propuesta? de acuerdo. La propuesta tiene tres grandes momentos. ¿Quién la La, hace? reco la recompra. ¿Quién la hace? La recompra se plantea desde una empresa privada a nivel internacional. Voy a darles los detalles, las características, los nombres y las inversiones que han realizado. Plantea todo este proceso que después es respaldado por sociedad civil de Galápagos y sector turístico. Un segundo momento es cómo financiamos esa recompra o quién la financia. Y tercero, el canje. Son los tres momentos de este proceso. En recompra, por ejemplo, la opción que se ha visto pública es los agentes privados proponiéndole al Estado ecuatoriano que, debido a la caída de los precios de los bonos y al alto riesgo país, se realice una recompra de bonos 2030-2040 de manera anticipada con un valor descontado que genera un ahorro. Vamos a ver los montos. Ese, ese valor consolidado, en este caso Credit Suisse compró los bonos del Ecuador y Pero pagando la mitad, ¿no? Es decir, se emitieron 1.650 millones de dólares y Credit Suisse pagó 800 y con eso se llevó el mismo valor nominal. Es decir, una pérdida más del 50% para el sí, es país. una relación 60-40. Ahora, se voltea Credit Suisse y le dice al país, yo compré tu deuda, ahora el país va a pagar a mí. Yo te voy a financiar ese pago con un préstamo. Es decir, reemplazo deuda de bonos por deuda con préstamo. Un valor mucho menor, como bien lo hemos indicado, pero con obligaciones asumidas por ese préstamo en condiciones de deuda con un actor privado, que involucra, además, que parte de ese pago se derive a un fondo de dotación. Es decir, no pagamos todo, el 100% del préstamo a Credit Suisse, sino que una parte va a ir a un nuevo, que se conoce, un vehículo especial producido para este propósito, ¿no? Que es un fondo internacional que tiene sede en Delaware, que todos sabemos que es un paraíso fiscal, y segundo, que tendrá una administración y tuvo un agente constituyente, que es una empresa privada internacional a la cual me voy a referir más adelante. Una alternativa para alcanzar el mismo resultado, que todos reconocemos puede ser loable, ¿no? Reducir el total de la deuda del país, al final creo que a todos nos conviene. Una Ya, segunda manera, el primer sablazo de entrada es el hecho de que se llevaron 850 millones de dólares los del Credit Suisse, pues. O sea, el Ecuador va a tener que pagar 1.650 millones, pero Credit Suisse solamente nos va a pagar como préstamo 800. este tigre tiene varias rayas, vamos a ir viéndolo poco a poco. Una alternativa para lograr el mismo objetivo, que yo creo que todos pudimos coincidir que era necesario, era hacer una recompra a través de un préstamo directo con un multilateral, ¿no? El Banco Mundial tiene el Banco de Reconstrucción, tiene facilidades de este tipo de líneas de liquidez, por así decirlo, ¿no? Pudiésemos haber accedido a ese préstamo y pudiésemos haber gestionado bajo ciertas características la administración y la gestión de esos recursos, igual asumiendo un compromiso de conservación, ¿no? Tercera alternativa puede haber sido que el Ecuador hacía la recompra, utilizando disponibilidad de las reservas internacionales con las cuales contamos hoy en día, y analizando cómo mejor gestionar el beneficio de esa recompra, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos un fondo en el país que se llama el Fondo de Inversión Ambiental y de Sostenibilidad, que es un fondo de naturaleza privada, pero que es constituido por el Estado, que lo preside
Ministerio de Ambiente y participan todos los ministros en mayoría, donde En también qué banco participa la está sociedad instalado civil. ese fondo? Es un fondo de inversión privado nacional que se establece como una figura jurídica privada. Lo administra el fondo, el administrador es un administrador de valores dentro del Ecuador, pero lo gestionan ecuatorianos, ¿sí? Inclusive gestiona ventanas de inversión. Dentro del FIAS están los fondos previos canjes, por ejemplo, como el de control de especies invasivas de Galápagos, que funciona bien, que opera completamente y que además ha recibido aportes de internacionales de cooperación bilateral. Es decir, alternativas a la gestión internacional de los fondos existen. ¿Cuál es la ventaja del FIAS? Que crea un círculo eh, favorable. ¿Por qué? Porque se convierte además en un inversionista institucional en nuestro valores local, mercado de valores Sí, local. ¿Por pero a qué? ver, vamos despacito con eso, Daniel, porque el Sí. Estado aporta, pone plata en eso, pero es un fondo manejado por los privados. El internacional que se genera en canje de deuda, sí. No, el El FIA, nacional, ¿qué decías? el nacional es completamente del Estado. En el pasado existió algo que se llamaba el Fondo Ambiental Nacional, que cuando fui ministro en el 2016 se tomó la decisión de liquidarlo, porque eran los privados que lo manejaban. Pero después de eso, el PNUD asesoró el desarrollo de este nuevo, digamos, fondo innovador que ha recibido los recursos de Red Plus y lo demás en términos del correcto uso apropiado de los recursos públicos. Y voy a llegar a la normativa que para esto se define. Ya. Alternativamente, yo entiendo que hay beneficios de tener una figura internacional que administre estos recursos, porque puede recibir fondos de filantropía, puede recibir fondos deducibles de impuestos en otras jurisdicciones. Cuando teníamos la iniciativa Yasuní TT, se estableció un fondo multidonante administrado por el PNUD, que es Naciones Unidas, donde se recibían las contribuciones. Después se liquidó cuando se tomó la decisión del Yasuní, pero existen alternativas a tener una figura privada en un paraíso fiscal sobre el cual no tenemos jurisdicción y sobre el cual además somos sujetos de cláusulas de arbitraje internacional. Y voy a llegar hacia allá. Lo que quiero puntualizar en este espacio es que hay alternativas. Siempre en política pública hay Mira, alternativas. Y el top. discúlpame, Sí, esta es la pregunta que te estoy haciendo desde el principio, todavía no sí, creo que quede para registro en el documento fílmico que estamos haciendo. sí. ¿Quién hace la propuesta? ¿Es el gobierno ecuatoriano? ¿De dónde surge esa propuesta? La propuesta surge de actores privados, ¿sí? Y Que quiénes son esos actores privados? ¿Es Credit Suisse? acá están, los tienen todos, aquí están los actores. Credit Suisse es el organizador principal, es el estructurador y oferente del bono, ¿sí? Los recuadros que están en negro es todo el andamiaje privado internacional que está detrás, que motiva y que funciona como gerente del proyecto. Es la empresa Oceans Finance Company. Esta empresa hace una inversión de 2 millones de capital de riesgo en desarrollar este vehículo innovador. Oceans Finance Company pertenece a Climate Fund Managers. Climate Fund Managers, a su vez, es propiedad de un banco holandés y de un banco sudafricano, es decir, estrictamente inversionistas privados. Climate Funds Manager maneja otro fondo, que es el Climate Investor 2, que es el que facilita los 2 millones para que Ocean Finance Company opere esto. ¿Para qué usa este recurso Ocean Finance Company? Para gestionar con Baker McKenzie, asesoran la estructuración y la inscripción de este non-for-profit, es decir, de esta organización sin fines de lucro o este fondo endowment en Delaware, Baker Estados Unidos. McKenzie, para aclarar a a la ciudadanía, es una firma consultora financiera. Exactamente, todos estos son asesores que buscan rentabilidad, es decir, aquí nadie está haciendo filantropía, aquí no hay ningún esquema de filantropía, todo esto tiene un costo. Es la cuestión de darle una manito, supuestamente, una manito de gato supuestamente ecologista para Uh-huh. esconder en realidad un esquema especulativo financiero. Vamos a llegar, por ahora vamos a analizar Esto, la solamente para organización. seguir la pista, esto de aquí se conoce como el capitalismo verde, ¿no? Tiene que ver con lo que Yacu planteaba el asunto de la titularización, de la bursatilización del agua. Tiene que ver con eso, es decir, no se trata del ecologismo popular, no se trata de propuestas, digamos, de justicia ecológica, justicia ambiental a nivel global, sino que se tratan de proyectos de rentabilización especulativa, capitalista, Sí.
hechos supuestamente para favorecer la cuestión ambiental, no como los bonos de carbono, como una cantidad de iniciativas que son las que en realidad detrás de esto lo que están es Wall Street y la City de Londres. Mi visión particular es nuevamente diferenciar fines con medios. Al igual como tenemos los medios de la política pública de sostenibilidad fiscal y de conservación, bien utilizados pueden cumplir un resultado favorable para el interés público. Los instrumentos de finanzas sostenibles, bien utilizados, pueden contribuir al logro y satisfacción de las comunidades y sus expectativas. Caso contrario, sin transparencia, sin una gobernanza efectiva, terminan favoreciendo intereses privados y no los públicos. Vemos además de estas figuras en recuadros negros, observamos también la participación de otros actores que se conocen como socios cooperantes, que a su vez han tenido sus propios asesores y que hoy en día también son elementos o partes constituyentes del Fondo Internacional que se ha creado. A esto lo acompaña una estructura de garantías que vuelve atractiva la emisión de The los usual bonos. suspects. Por parte del BID se emite una garantía en diciembre del 2022 abierta, no estaba condicionada a el uso específico en este canje, es decir, el país pudo haber usado esa garantía para una recompra directa de 85 millones, pero sí tiene condicionantes al tipo de política pública ambiental que el país se compromete a tener. Por otra parte, la DFC, que no es otra cosa que la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos, brinda un seguro de riesgo político que voy a describir en detalle qué significa, que solo es posible, Pedro, porque existe la participación privada. Es decir, la USDFC no nos daría el seguro de riesgo político si nosotros quisiéramos hacer la compra directa o nuestra propia emisión de ¿Qué bonos. quiere decir seguro de riesgo político? El seguro de riesgo, lo voy a describir más adelante, pero en síntesis, nos obliga a cumplimiento de ciertas cláusulas o cuando exista la percepción del riesgo político va a ejecutar el default y nos elimina la posibilidad de presentar recursos legales internacionales. Es bastante delicado lo que involucra, así que quiero entrarlo a un mayor detalle. Sin esos dos elementos, Moody's, que es la calificadora de riesgo de los bonos, no le hubiera dado una calificación doble A, que es de las más altas del mercado. Por eso esto resulta, ¿no? Además de esto, existe todo un esquema de reaseguradoras. Entonces, hay dos garantías, el BID y la USDFC se voltean y transfieren ese riesgo a aseguradoras privadas. Es un conjunto, es un pool de más de 11 aseguradoras gigantescas. Entre ellas está Chubb Global Markets, ¿no? Y todos sabemos Chubb Ecuador vinculada a qué entidad bancaria nacional y a No, qué poderes cuéntanos, políticos está. cuéntanos. Chubb Yo no en sé. el Ecuador forma parte del Grupo Banco de Guayaquil. Ay, no te puedo creer. Entonces, estamos diciendo que en ¿Y el no es caso también, no está vinculado a los amigos del difunto señor Cherres también? estamos diciendo que en el caso de ejecutarse las garantías, el reaseguro tendrá que corresponder, ¿no? Eh, eh, Esto viabiliza el segundo tramo de este proceso, que es la dotación, es decir, la transferencia de recursos de la operación de canje hacia este beneficiario, porque el beneficiario no es el Ecuador. Hay que poner las cosas como son. El beneficiario del canje está reconocido en todos los documentos internacionales, es el Galápagos Life Fund, que es una figura privada extraterritorial con sede en Delaware y cuyo constituyente principal es Oceans Finance Company. No es el gobierno del Ecuador, ¿sí? De la cual Terrible. forman parte de su junta directiva, no el CEO, no la Secretaría Ejecutiva, que va a ser siempre privada, la junta directiva, cuyas responsabilidades de cáncer todavía no conocemos, está integrada por 11 personas. De esas 11 personas, solo 5 son representantes del gobierno nacional. Es decir, que van a ir y básicamente legitimar cualquier decisión que tomen los privados. Porque la mayoría, si la regla de toma de decisión de la Junta es mayoría simple, la van a tener siempre los privados. No conocemos esos detalles porque ha sido difícil acceder a esos recursos. Y como cualquier fondo de dotación, tiene que hacer tres cosas. Primero, invertir, es decir, que va a coger los recursos que le dé el Ecuador y los va a invertir en seguramente bonos del Estado norteamericano, al 1 o 2% de fondos de pensiones, y con los retornos invertirá en los proyectos que se determinen que son necesarios para Galápagos.
¿Quién determina en base a qué planificación? Pues esperaríamos que al menos el Parque Nacional Galápagos tenga algo que decir, pero siendo que la mayoría de la Junta son privados, pues puede ser cualquier cosa que les parezca conveniente, que incluye, porque se ha informado esto, monitoreo y seguridad para pesca ilegal, lo cual siempre es conveniente, ¿no? Porque además sabemos que esta es una área de alto tráfico de estupefacientes de manera ilícita y de migrantes. Entonces, seguramente hay países que les interesa muchísimo controlar estas áreas y ahora tendrán las formas de cómo hacerlo bajo un esquema además de conservación. Va a ser inversión este endowment, va a haber retiros permitidos y va a haber un uso, que es el rendimiento de las inversiones que acabamos de decir. En la parte baja están los datos crudos del canje, como lo ha informado el BIT. Siento que es una fuente confiable de los valores, porque los valores que se han publicado por parte del gobierno tienden a ser contradictorios en los comunicados de prensa, son distintos que los comunicados de prensa internacional, entonces prefiero presentar la información que los multilaterales nos comparten, ¿no? Insisto, hay condiciones de las garantías que están basadas en políticas y reformas y, perdón, creo que me volteó el ahorro total es de 1.126 mil millones. ¿Ahorro total para quién? Eso sí es la operación de deuda del país. Al comprar en valor descontado, este es el ahorro resultante. Ya, pero De verás, a ver, ese, sí. partamos, es que aquí lo que no me cuadran los números también de lo que yo alcancé a ver en la prensa, no Ujú. me calzan los números, porque empecemos por el hecho de que el Ecuador está vendiendo bonos 1.650, casi 1.650 millones de dólares en bonos, pero recibe a cambio, como quiera que sea, pero recibe a cambio 800 y poquito. Ya ahí Es, es, está es perdiendo diferente. el Ecuador, está perdiendo el Ecuador, está perdiendo 850 millones de dólares casi. Mira, acá está tal vez con un poco más de claridad. A ver, 1.628 ahí está. Son 1.628 millones los bonos 2030-2045 que se recompraron. ¿Sí? El valor de la recompra permite que el valor real de los mismos sean 656 millones. Entonces, Ya, la pero a ver, a diferencia. ver, pero vamos viendo qué es lo que quiere decir esto. Ujú. ¿Cuánto recibe el Ecuador como tal? O sea, el Ministerio de Finanzas emite bonos, o sea, un pagaré por 1.628 millones. ¿Cuánto recibe? No, el Ministerio de Finanzas lo que ha recibido es un préstamo por parte de Credit Suisse por 656 millones. Esa es la Exacto, nueva desde deuda. ahí, y la diferencia, ahí está el problema, pues. La diferencia, digamos, es el valor descontado de la deuda total que teníamos. Si teníamos antes 1.628, nos hemos ahorrado 1.126 millones. Esa es la reducción en la deuda del país. ¿Cómo opera eso? No me queda claro. Si los valores traídos a valor presente neto de los bonos 2030 y 2040 era de 1.628. La compra que realiza Credit Suisse en el mercado internacional no fue de 800, Pedro. 800 se planeó inicialmente, Ah, ya. pero debido al valor descontado aún de los bonos, solo fue de 656 Es millones. menos todavía lo que recibe el país. Por supuesto, por supuesto. Al final del día, yo reconozco que hay un impacto en el nivel total de endeudamiento, se redujo 1.126, Ya, pero el préstamo que tenemos que pagar solo es de 656. pero no se Sí, está, al momento que se emiten bonos soberanos, no se está incrementando la deuda en 1.628 que no estaban antes. no, es que Ecuador no ha hecho emisión de bonos Ah, soberanos. ya, ya. En lo que aquí indico como bonos soberanos son los bonos que se recompraron, Ya. ¿no? Insisto, la emisión de los bonos los hace un privado, que es el GPS Blue Financing, ¿sí? Ese GPS es asesorado por Credit Suisse, quien es el estructurador de los bonos, y en base a esos bonos, Credit Suisse hace un back-to-back, hace este préstamo al Ecuador por 656 millones. Ya. Esa es la naturaleza. ¿Qué sucede? Como está atado al bono, el país se obliga a pagar el préstamo, pero lo que dice Credit Suisse es, págame una parte, la otra mándala directamente al Galápagos Life Fund, mándalo directamente al fondo privado, que son los 323 millones que el país se compromete a pagar. Es decir, un 28%
del valor, digamos, recomprado, del valor ahorrado, y por otra parte representa casi el 50% del préstamo. ¿Ok? Ya, Ese es entonces, para el ponerlo valor en que vale. blanco y negro, lo que está diciendo es de lo que íbamos a pagar 1.628 millones, Ujú. solamente vamos a pagar 227 millones, perdón, 323 millones al fondo y, Sí, y el resto serían 333 adicionales que se sí. irían A Credit Suisse. a Credit Suisse. Así, en plazos y puntos porcentuales poco claros, pero voy a aproximarlos en la siguiente diapositiva. Ya. Ahora, ese pago de la dotación al fondo se distribuye en 18 millones, es decir, es el mismo plazo de los bonos que se recompraron, ¿cierto? Entonces, esos millones que llegan al fondo de dotación van a ser con base anual durante 18 años, que incluyen 12 millones que correspondían al servicio de deuda y otras, digamos, contribuciones fiscales de casi 5.141 millones, es decir, 17 millones anuales es lo que al final del día va a ser la contribución a este fondo privado internacional. De incumplirse esto, vamos a llegar a ver qué sucede si Discúlpame, esto se una incumple. pequeña Sí. suspicacia. ¿Esto no tiene ninguna condicionalidad respecto a los recursos de la reserva? Casi 10% del Producto Interno Bruto de reserva que tenemos en los bancos suizos. Quiero ver cuál es el efecto. Hoy se publicaba el boletín del Banco Central con respecto a la disponibilidad en reservas internacionales. Quiero ver si esto al final del día se reduce en 600 millones y pico esa disponibilidad. Eso todavía no lo he podido determinar, pero es una de las áreas que estamos observando muy de cerca. Entonces, hagamos un recuento en línea de tiempo para entender qué ha sucedido, quién hace qué. Entonces, de nuestro entendimiento y análisis, los privados proponen este canje ya desde el 2020, Pedro. Recordemos todos que en el 2020 le pagamos ya a Credit Suisse otro préstamo. ¿Sí? Los mismos personajes que tú indicaste que habían ido después al BID hicieron el pago de esa deuda a privados, tanto a Goldman Sachs como a Credit Suisse. Segundo, tenemos claridad de que los capitales privados invirtieron 2 millones en desarrollar este modelo desde esa época. En diciembre el BID ya emite una garantía, insisto, no es una garantía que era solo para canje, pudiese haber sido aprovechada en múltiples formas. Recordemos que además el BID ha emitido otras garantías ya al país. Eh, por ejemplo, la emisión de bonos sociales para construcción de vivienda, no sé si la recuerdas, en 2020 el BID también dio las garantías para no comprometer garantías soberanas y por tanto registrarlo en los libros como pasivo eh, eh, digamos, no registrado a deuda. En marzo, y esto es importante para todos tener presente, en marzo el Ministerio de Economía y Finanzas emite el reglamento de canje de deuda de cooperación internacional no reembolsable, Pedro. Es decir, después que se ha hecho esta programática y se han hecho estos acuerdos, entonces regulémoslo para que, pues, por supuesto, entre en el marco de lo que se va a realizar posteriormente. Y en efecto, en paralelo, se establece un fondo de dotación extraterritorial. Esta figura en Delaware ya está registrada antes de que se diera el canje, ¿sí? Segundo, cuando se da el canje ahora en mayo, hay poca evidencia con respecto a los bonos, e insisto, al ser estos bonos vinculados a la conservación, existen normas de transparencia internacional, porque no hay regulación per se, pero sí normas que generan buenas prácticas que deben seguirse. Una de ellas es que tiene que haber un marco de emisión que indique cuál es el destino de los recursos y cómo se va a usar. Todavía no hemos podido acceder a ese marco de emisión y lo hemos ya informado a Europa, que es, digamos, la base de Credit Suisse está en Europa y lo hemos informado como una anomalía. Y he tenido la oportunidad de ¿Quién acompañar, ha informado? Cuando dices nosotros, ¿te refieres al Ecuador o quién ha informado? no, esta anomalía la hemos informado nosotros desde la academia, como observadores independientes, para que los órganos de supervisión pues, puedan tener tal vez la información que nosotros no ¿En qué hemos tenido. consiste la anomalía? Que se tenía que haber hecho público el marco de emisión de los bonos, para que los que fuesen a comprar los bonos supieran qué están comprando. Pero ¿No? además Es un habría que garantizar que esos bonos no están sujetos a reclamos por deuda odiosa, como lo que surgió de la Auditoría Internacional de la Deuda del año 2008,
en la que ahí sí hubo un gigantesco ahorro para el país que terminó beneficiando al Seguro Social. Gracias a eso, más que se duplicó el número de afiliados, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante comparar ese elemento, por un lado. Ahí hubo una reducción del stock de deuda, una reducción del servicio de la deuda y un beneficio neto con el ingreso de recursos del gobierno al IES más importante de toda su historia, que ahora se lo quiere borrar de un plumazo, pero ahí está. Pero aparte de eso, ¿no es cierto?, de esta auditoría internacional de la deuda, surgieron una cantidad de elementos que ponían un gran signo de interrogación sobre importantes tramos de la deuda, no solamente sobre el que se compró. Entonces habría que incluir en esa anomalía el hecho de que sea transparente si es que con esto no se están validando tramos de la deuda que están bajo interrogación, que están siendo interpelados, ¿no? Sí. Voy a aterrizar en los detalles de las garantías, que me parece a mí es donde mayor descripción del riesgo de default y las consecuencias de default que pudiese existir. Y ahí con el riesgo Quiero, de los arbitrajes, ahí vamos a comparar. exacto. Sí, entonces, quiero dejar sentado además que posterior al canje en mayo, ya se han comprometido entonces recursos fiscales. El canje significa que se han comprometido recursos fiscales para financiar la operación de un agente internacional. Ese es el compromiso que se asume para recibir el préstamo que ¿Cuánto se da ha crédito. comprometido de recursos fiscales? Es lo que acabamos de ver, es la dotación que se va a dar al Galápagos Life Fund. Son los 300 y pico de millones que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Adicional a esto, el país espera hacer publicar lo que se conoce como el marco de emisión de bonos temáticos soberanos. Estos sí van a ser bonos que el país va a emitir, no sabemos con qué propósito, pero lo van a oficializar con Es un decir, que acuerdo estamos hablando aquí interministerial. primero de gasto fiscal inmediato, de estos 353, le dicen que no hay plata, pero para esto sí hubo 353 de liquidez inmediata, pero luego se tiene un aumento de la deuda externa con la emisión de los bonos temáticos. De acuerdo, recordemos que el compromiso del país al fondo de dotación tiene un plazo de 18 años, ¿no? Con estas dotaciones anuales que ascienden casi 17 millones. Segundo, el país ha iniciado ya el diálogo para construir una taxonomía verde en el Ecuador para el segundo semestre de este año. Sin embargo, todavía ¿Qué no hay consiste la claridad. taxonomía verde? Tienes que hablarnos de Cristiano. Sí. La taxonomía verde es un instrumento, existe por ejemplo una taxonomía verde de Europa, que establece normas de supervisión a los emisores de los bonos, ¿no? Es decir, cómo alguien que va a hacer la emisión de un bono verde, una institución financiera, puede hacerlo. Recordemos que los bonos son instrumentos de uso de ingreso, son instrumentos de deuda estructurada de renta fija que tiene un fin y uso de ingreso. Es decir, yo no emito un bono verde para invertir en petróleo. No. El uso y destino de los fondos verdes es específico, es monitoreado, es reportado, ¿no? Y debe concentrarse en el compromiso del destino. Para eso son los marcos de emisión. Es porque en el marco de emisión yo digo, voy a emitir 300 millones y voy a usarlos para 60 millones de energía renovable, 80 millones y en eficiencia energética, etcétera. Hay que describirlo y poner objetivos. Para el país, sin embargo, no hay claridad de la estrategia o de los planes que inicialmente indicaba yo deberían ser elementos constitutivos del Acuerdo Nacional 2050. No hay claridad de qué se quiere hacer y entonces poco podemos opinar sobre este marco de visión más allá de resaltar que se va a dar. Pero Ahora, todo se como da tú estás después del canje de deuda. mencionando aquí, ¿no es cierto? Aparte de del tema financiero, que insisto, aquí hay que subrayar y con rojo que detrás de todo el membrete ecologista y toda esa situación, lo que tenemos es ganancias especulativas financieras de empresas especuladoras y basándose en una guarida fiscal. Pero aparte de esto tenemos un tema de cesión de soberanía que involucra a las Islas Galápagos, sobre las cuales intereses británicos, que incluyen holandeses, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que parte de la red de influencia británica históricamente ha sido Holanda y Sudáfrica. Entonces, acá, desde hace largo rato, y algunas veces incluyendo a la misión Darwin, ¿no es cierto? Han habido ojos muy, ¿cómo digamos? Pues ojitos muy coquetos de parte de intereses británicos sobre la soberanía de nuestras Islas Galápagos.
Así es que ahí habría un elemento muy importante de alarma sobre lo que está pasando en el país. Hay elementos de seguridad que yo no exploro en esta presentación, pero que hay que observarlos, ¿no? Que pueden subyacer muchas de estas actividades. Lo que es cierto es, lo que ustedes ven en la parte de arriba, hemos hecho nosotros una corrida financiera y en efecto hay una reducción del valor presente neto de la deuda en la recompra de los bonos. Ahí hay una contribución. Hay un efecto marginal en el servicio de deuda, porque al final del día el costo de las garantías todavía es poco claro. Sin duda es observable una cesión de soberanía, porque la política pública y los proyectos a implementar no los decide el Estado, no los decide el Consejo de Gobierno de Galápagos, los va a decidir un fondo internacional, donde pueda haber participación o no de ministros de Estado, pero no tendrán la mayoría y por tanto no tienen un poder de veto, y particularmente no tendrán mayoría para definir las políticas de inversión del fondo ni sus destinos. Como yo hacía un comparativo, el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible del Ecuador invierte en nuestro mercado de valores dinamizando nuestra propia economía y recibe retornos del 7%. Este otro fondo va a invertir en mercados de valores globales donde nosotros no veremos ningún retorno del uso de nuestros recursos. Lo único que veremos es el uso de los retornos de esa inversión en obras que se destinen para Galápagos. Y finalmente, Además, existe, obras que no los decide el país, no lo decide la ciudadanía de Galápagos, sino que lo decide un fondo de inversionistas especuladores. correcto, esto es, además, sumamos costos de overhead, porque la Secretaría que administra el fondo no lo va a hacer gratis, Ah, eso sí, ¿sí? pues. Bien Van a pagados además. contratar personalidades. Las dietas de los miembros de ese consejo y junta directiva seguramente algún momento se verán en otro país, no van a ser gratis, ¿no? Y existe un conjunto de costos de transacción por todos los asesores que hemos visto en esta figura bastante sofisticada. Si pudiésemos hacer un análisis de semaforización, ¿no? En base a principios, hemos concluido que primero, desde el principio de legalidad, existen inobservancias de la Constitución y de los instrumentos de política pública. Segundo, existe inobservancia de las normas de divulgación de la taxonomía verde europea con respecto a esta operación. Segundo, existe una muy debilitada gobernanza. No se cumple el principio de gobernanza robusta, no hay transparencia y definitivamente no hay independencia. ¿A qué me refiero con esto? Existe la posibilidad de conflicto de intereses en la toma de decisión. Esos 6 miembros de la junta directiva del fondo, que son privados y que representan sus propios intereses, porque hay representantes del sector turístico, del sector de pesca, etcétera, tienen un conflicto de interés en la selección de los proyectos, porque no necesariamente velarán por el bien de Galápagos, sino de sus propios sectores, no digamos del conflicto de interés de los representantes de los fondos internacionales, que son constituyentes del fondo, es decir, son propietarios del fondo, además de estar sentados en la junta. Eh, a esto se suma la falta de integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que quien está comprando el bono azul muy probablemente no entiende todo este entramaje de obligaciones que subyacen ahora al país y los riesgos que eso puede asociarse, y no existe un esquema de rendición de cuentas al respecto. Cuéntanos Finalmente, cuál es la diferencia de los bonos azules con respecto a los otros bonos. los bonos azules cumplen los principios que les he indicado. Son bonos de usos de ingresos, son bonos de deuda estructurada de renta fija, ¿no? La diferencia con los bonos Que soberanos tienen un tradicionales, objetivo específico con supuestamente propósitos ambientales. así es, y tienen que demostrar, hay informes, hay auditorías, sí, sigue un proceso de verificación. Si Ya, son, pero esos objetivos, ese destino supuestamente ecológico no lo decide el país, sino que lo decide este fondo de especuladores internacionales. es correcto, es Ya. correcto. Pero tienes Ah, un tema adicional que hay que acordarse, ujú. ¿no? Como se quiso utilizar en nombre de la ecología, se le quiso utilizar al Ecuador en un juego de la geopolítica internacional en contra de China por la presencia de unos pesqueros chinos gigantescos que estaban operando en aguas internacionales cerca de Galápagos, lo cual muestra que también podría estar vinculado a este tema, pues. Bueno, la participación de Estados Unidos, ustedes vieron el anuncio que se hace del canje, estuvo el embajador, no estaba un representante de la US Development Finance Corporation, estaba el embajador. Y en efecto, el mismo esquema de la misma garantía se ha utilizado recientemente en un canje de deuda que utilizó Belice
y estos operadores privados pues pretenden manejar, según desde su perspectiva, una solución de deuda a múltiples países que les permita al final del día manejar un gran portafolio de áreas protegidas oceánicas, ¿no? Observaciones que comparto con ustedes. Primero, el acreedor, ¿no? Es Oceans Finance Company y el Galapagos Life Fund. Es el acreedor. Es hay un acuerdo especial que no hemos tenido acceso, pero que en el mismo se describe los riesgos de default, donde hay elementos medioambientales y hay penalidades financieras. Ahora, Estamos lo tratando grave de de esto es conseguir. que gatillaría, dispararía un default, ¿no es cierto?, que puede afectar otros tramos de la deuda que no están vinculados a esto, en primer lugar. En segundo lugar, que nos abriría la puerta para arbitrajes internacionales, en las que ya sabemos cuál es la doctrina que impera, la doctrina entre comillas, impuesta por el procurador Íñigo Salvador, pero también por el actual procurador, que es lo que ha hecho muchas voces respecto a eso, y que claramente se ubica, y esto es muy importante, ¿no? Claramente se ubica en las últimas declaraciones que hace el procurador en defensa de lo indefendible, cuando quiere salvar al presidente Lazo de sus responsabilidades en el peculado, en la corrupción, y quién sabe si es que eso está involucrando también temas de utilizar esos cargueros para carga de droga, dice no se puede tocar porque nos pueden hacer un arbitraje internacional, lo cual muestra clarito que este tipo de blindajes, ¿no es cierto?, en última instancia lo que están es protegiendo el que si hay alguna cuestión que es lesiva para el país, si hay alguna cuestión de corrupción, si hay alguna cuestión inclusive de mafias albanesas, pues no se puede tocar porque nos viene un arbitraje internacional y ahí sí nos sacan la cabeza. Entonces, mira, Sí, aquí este tipo de opacidades no son detalles técnicos nomás, sino que están en realidad formando parte de un modus operandi para entronizar la corrupción en el país y para hacerla intocable. Por más que se detecta la corrupción, pues no se puede hacer nada porque está sujeto a un arbitraje internacional. Terrible, pues. sí, digamos, existe un principio de acción y es que el primer signo de corrupción es asumir cargos para los cuales no se tienen las capacidades y los conocimientos. No dudamos tal vez de la buena intención que pudo haber habido en esto por parte de los promotores de la sociedad civil de Galápagos, pero lastimosamente los efectos lesivos que tiene esta operación son evidentes. Veamos este segundo punto. Veamos la diferencia que hay entre el costo de financiamiento. Por una parte, el Ecuador está asumiendo un préstamo con Credit Suisse al 6.7%. Por otro lado, el bono ofrece pagar 5.4%. Es decir, que hay una diferencia de 1.30 puntos básicos de spread. Esto, ¿no? Digamos que un tercio de este spread podía ir para costos de operación, digamos 50 puntos básicos para que Credit Suisse haga esta operación. Pero adicionalmente quedan 111 millones que no es claro a quién benefician, porque no se indica que van a ir al Galápagos Life Fund. Entonces, nos llena un poco de dudas quién va a ser el beneficiario. Segundo, recordemos que la Ahí, ¿cuántos USDFC, de estos activistas, ¿no es cierto? Estos activistas, entre comillas, consultores especulativos, se están llevando aquí ya toda esa plata, pues. Pedro, lo pongo en mayor perspectiva. Si el préstamo de 600 Que no millones serían nos solo los 111, serían los 170, 165 millones. Así es. Si el préstamo de 600 millones de Credit Suisse es al 6.7, que tanto se ha hablado que es una tasa maravillosa por todas las garantías que se tiene, te digo, conocemos todos que hay líneas de banco multilateral que tienen mucho mejor tasa, ¿no? Podría haber sido Eh, mucho más barato, podría estar al 4%. Así es. Entonces, vieran ustedes, solo en el caso de Belice, el préstamo tuvo una tasa de interés más baja, tuvo un periodo de gracia de 10 años ¿Cuánto fue la tasa durante... que le dieron a Belice? eh, Capaz que están involucrados los mismos diseñadores del caso ecuatoriano, mira. Algunos sí, es más complejo el caso ecuatoriano, por la escala, las garantías, por la escala, los reaseguradores, son otros operadores. En el caso de Belice estuvo muy involucrada organizaciones como The Nature Conservancy, en este caso acá no están directamente involucrados, ¿no? ¿Y Entonces, qué porcentaje, qué costo le dieron? ¿Qué tasa de interés?
El préstamo, a Belice no tengo el dato acá, pero recuerdo que es casi 4%, ¿no? En el caso de Ecuador es 6,7%, y los bonos que emitieron para hacer el soporte del préstamo es del 5,4%. Insisto, es una emisión privada, no es ecuatoriana. Por tener las garantías, Moody's le da la calificación AA2, que es la más sólida que tiene. Solo por darte una idea, los bonos de Ecuador ahorita están calificados a clase C, AA3, es decir, casi que se conoce como junk bonds a nivel internacional. Eh, Bonos basura. sí, lastimosamente es la denominación que se le da, ¿no? Por Es el que nivel de con riesgo, este, etc. con este banquero libertario del Opus Dei y pro empresarial, hemos batido récords. Tenemos 2000 puntos de castigo, 2000 puntos de riesgo país. Entonces, esta calificación de John Bounce es una cuestión que va de cajón, ¿no? Y ahí está pendiente lo que pidió el presidente del Banco Central, que se les dé un subsidio a los banqueros. El Banco de Guayaquil tiene las ganancias extraordinarias, 109 millones de dólares, creo que una cosa así. Banco El Pichincha también ganancias extraordinarias y quieren que se les dé un subsidio de más de 112 millones entre los dos, creo que una cosa así terrible. Sí, la implicancia de esto, para los que nos escuchan, es que la capacidad de endeudamiento del país es más costosa. Si queremos nosotros ya emitir nuestros bonos, nos va a salir muy caro, ¿no? Entonces, voy a avanzar, me quedan 15 minutos que tengo que pasar a otro espacio. Voy a dejar estos slides para que el público pueda informarse. Toda esta información es de carácter pública, nada más que nos hemos dado el trabajo de armar el rompecabezas. Quiero dejar con ustedes una reflexión sobre la naturaleza de los recursos públicos, ¿sí? Para los efectos de la regulación del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, el artículo 76 de este código que hacíamos referencia al principio, que nos determinaba en su artículo 2 qué es la estabilidad fiscal, nos dice, ¿sí? En su primer inciso, que se entienden por recursos públicos, ¿no? Además, con respecto a la ley de la Contraloría General del Estado, que para efectos de la ley se entenderán por recursos públicos todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas y utilidades y demás, inclusive subvenciones, ¿no? A los que tiene derecho y que pertenecen al Estado y sus instituciones, sea cual fuere la fuente de que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Estamos hablando de gestión de recursos públicos. Esos recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por personas jurídicas de derecho privado, corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles u otras entidades de derecho público, cualquiera que fuera la fuente. No voy a leer todo esto, Claro, pero ahí pero esto hay que ligarlo, Daniel, a ese decreto de Lazo que quitaba justamente el control de la Contraloría sobre esos recursos que lo van a manejar sectores privados. Terrible. no pierde la naturaleza del recurso público. Quien hace el órgano de control es uno, pero por otro es el recurso público. Sí, pero ahora ya Eh, la Contraloría no va a vigilar qué pasa con esos recursos, ese es el problema. Sin embargo, la Constitución en su artículo 3 nos indica que esos recursos públicos se deben manejar en banca pública, de acuerdo con la ley. Y la ley establece mecanismos de acreditación y de pagos, así como de inversión de recursos financieros Y no en con un estas paraíso entidades. fiscal, no en una guarida fiscal, pues. Entonces, sería muy interesante que las entidades de supervisión y control correspondientes analizaran a profundidad el hecho ocurrido. En nuestro caso, en el 2015, cuando se tomó la decisión de liquidar el Fondo Ambiental Nacional, en base a estas mismas prebendas, se lo eliminó y se creó un nuevo fondo. Entonces, es importante analizar cuáles pueden ser las implicaciones de haber incumplido la ley cuando se realicen los procesos de arbitraje que puedan o no asociarse a un potencial default futuro. ¿Qué quiere decir? Que hay un inherente riesgo en la operación que los privados que compren estos bonos van a asumir. Sí, yo no quisiera alargarme más. Quiero dejar con ustedes algunos elementos que tú me habías preguntado sobre el tema de la garantía. ¿A qué se refiere con este término de seguro de riesgo político? Entre otras cosas, incluye
cobertura contra el incumplimiento del laudo arbitral, la denegación de justicia, es decir, la capacidad de presentar recursos, ¿no? Que protege al asegurado. En este caso, el asegurado es el Galápagos Life Fund y en última instancia Credit Suisse, de la falta de pago de algún laudo arbitral que el gobierno anfitrión realice, en este caso el Ecuador. La garantía del BID proporciona liquidez para los primeros 6 cupones de interés trimestral en caso de incumplimiento y para ciertos legales y operativos. Tengo todo el detalle de esto porque fue publicado en la nota de calificación de riesgo que hace Moody's, ¿sí? Y por supuesto el BID sí ha hecho público los detalles de su garantía. Es correcto que los bonos, ¿no? Y la estructura de esta emisión permite aplazar los pagos de interés, los pagos de capital e intereses hasta 2 años después del incumplimiento del pago inicial. Insisto, todo esto es qué pasa si hay default, qué pasa si hay incumplimientos y demás. Y hay detalles también con respecto a, al ejecutarse la garantía del BID, cuántos recursos estamos hablando y a quién benefician y lo demás. Todo esto, Moody's lo considera para poder haber definido esa calificación tan favorable, ¿no? Después, no nos da el tiempo hoy, pero la póliza de la Development Finance Corporation tiene todos los elementos que ustedes pueden ver. Y Pero más o menos, estrictamente, haznos un resumen, por favor, que es muy importante, porque tenemos esa ley del Senado norteamericano que se da, prácticamente le convierten en protectorado al Ecuador. El gobierno de los Estados Unidos se arroga el derecho de opinar sobre, hasta sobre los contratos, no solamente sobre las leyes. es correcto. Entonces, lo que hace es que si se llega a incumplir alguno de los compromisos de dotación al Fondo Galápagos, se viabilizan elementos de default, ¿no? Eh, lo que reconoce además esta garantía, e insisto, es la naturaleza de que al ser una figura de derecho privada registrada en Estados Unidos, es beneficiaria de la misma. Insisto, no se le hubiese otorgado al país de otra manera. Y en caso de la falta de pago, las partes de transacción contractualmente ya definieron la resolución de disputas mediante el único proceso de arbitraje consolidado que se debe llevar a cabo en la Cámara Internacional de Reglas de Comercio, ¿no? Con sede en Londres. A esto hay que observarlo muy de cerca con el ímpetu que ha habido de retomar los tratados bilaterales de inversión y de reconocer la jurisdicción de organismos de Esto arbitraje además viola internacional. el artículo 422 de la Constitución. En efecto, tiene estas implicaciones, ¿no? Creo que en lo sustantivo es lo que más puedo dar. Puedo dejar estas diapositivas con ustedes porque tengo un análisis de cada uno de los involucrados y sus intereses, ¿no? Creo que vale la pena cerrar con algunas preguntas para la reflexión, para que cada uno de los participantes en esta conversación pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Creo que hemos presentado evidencia práctica de cómo ha sido el proceso, cómo podemos observarlo a la luz de los principios, pero vale preguntarnos la viabilidad jurídica, ¿no? ¿Era procedente un canje de deuda motivado por iniciativa privada y que se inició antes de que exista un reglamento por parte del Ministerio de Finanzas? ¿Sí? ¿Es viable, según lo que hemos visto en el marco normativo, que privados administren dineros públicos? Existe un precedente. Se disolvió el Fondo Ambiental Nacional por estas mismas razones, ¿no? ¿Es apropiado o pertinente ceder gobernanza en la administración de los recursos, tanto que aseguran estabilidad, sostenibilidad fiscal como la sostenibilidad de la conservación de Galápagos? Porque es evidente que estamos cediendo esta soberanía, ¿no? Yo trato de pensar, pero te digo, para mí este canje es un nuevo acuerdo de Manta. Para aquellos que seguimos de cerca las cuestiones ambientales, no es otra cosa que una cesión de soberanía donde no tenemos capacidad de ingerir en las políticas Cuando ya que los van a Estados Unidos reinar. están operando militarmente en Galápagos, justamente. Eh, Finalmente, es observable desde todas vistas la transparencia y la gobernanza de este esquema, y económicamente no hay claridad sobre los costos de overhead y de gestión que se tendrá. Termina siendo, además, lecciones aprendidas para la comunidad internacional. Primero, un contrasentido que solo sea beneficioso un canje cuando confrontemos un alto riesgo y un alto endeudamiento. Son las contradicciones del proceso global, ¿cierto? Lo segundo,
Todo esto se crea bajo un esquema de contribuir a la conservación. Mientras que el último informe de UNTAC nos dice con claridad que para asegurar la conservación de los recursos marítimos, ¿no? Es fundamental, primero, reformar las subvenciones a la pesca y las medidas no arancelarias. No hemos dicho nada de los subsidios al sector pesquero o marítimo que llega a esta zona. Solo es control de pesca ilegal. Dos, recomienda la descarbonización del transporte marítimo y las cadenas de suministro marítimo. Nada de esto topa el fondo. Tercero, reducir el impacto de la contaminación plástica en la cadena alimentaria. Me parece que solo en esta área habría un efecto positivo. Finalmente, insisto, como estudioso de las finanzas sostenibles, confío en que tiene un potencial transformador, pero requiere una importante regulación internacional para acompañar el esfuerzo de países en soberanía, en justicia y en transparencia. En la última sesión del Comité de Expertos de Administración Pública de Naciones Unidas recomendamos inclusive que sea desde la Asamblea General de Naciones Unidas que se disponga a los multilaterales a facilitar este tipo de garantías sin condicionamientos. Esa es la tarea del sistema multilateral, ¿no? Entonces no debería ser un milagro que hemos tenido una garantía, debería ser una obligación. Son recursos internacionales que tienen que estar en función de la transición que debemos, además de, primero, sopesar el alivio de deuda, la condonación como primer punto de partida. Segundo, reconocer la legitimidad de algunos tramos de la deuda y sobre los mismos buscar canjes que sean beneficiosos. Y tercero, facilitar de manera programática acuerdos y objetivos nacionales que puedan ser amparados por emisiones de bonos temáticas. Yo con esto, Pedro, te agradezco Yo sé que profundamente la tienes que oportunidad. irte, solamente quisiera, además de agradecerte, pedirte que tú como experto en el tema, además con amplio conocimiento en el tema institucional también, ¿qué recomendaciones darías a la academia, a los movimientos sociales, pero también a los asambleístas sensibles al interés nacional que podrían hacerse respecto a esas alertas rojas, ¿no es cierto?, que aparecieron a lo largo de toda tu presentación? ¿Qué sugerencias específicas y además urgentes, ¿no es cierto?, en el tiempo antes de que estemos metidos en camisa de once varas. Sí, yo creo que en lo macro es importantísimo tomar la oportunidad que se abre de que este tema esté tan alto en la agenda del debate público. Por lo general, los temas de sostenibilidad siempre quedan después de seguridad, de migración, de otros elementos además fundamentales y relevantes. Pero tenemos la oportunidad de discutir los riesgos de la transición climática y tenemos que alcanzar acuerdos programáticos que orienten la política y las ofertas del sector político. Segundo, animaría a que inmediatamente se establezca un proceso de fiscalización de este acuerdo y que se convoque al ministro de Finanzas y a cada una de las ¿Quién debería autoridades que han hacerlo? ¿La Asamblea? participado de este proceso de operación. La Asamblea es el órgano de fiscalización. Y segundo, los órganos de supervisión, incluido el Procurador General, con respecto al uso de los recursos públicos y los compromisos que se ha asumido. ¿Sí? Tercero, desde la sociedad civil, el análisis crítico de este instrumento le sirve no solo al Ecuador, estamos ya en diálogo con plataformas globales que están viendo los procesos de deuda y alivio por temas climáticos y hemos encontrado un patrón de comportamiento no deseable, no solo en este canje, sino en el de Belice y en otros más. Y tendremos una agenda de acciones de aquí hasta la conferencia de las partes del cambio climático, que animo tanto a la red de Jubileo como a otros estudiosos de los temas de deuda que participaron en la auditoría de la deuda del país en el pasado, a que retomemos esa actividad y esa coordinación para, en base sólida, en base a argumentos técnicos, influenciar la toma de decisiones para el resto de los países en desarrollo ¿No, también. no sugerirías también un reclamo ante la Corte Constitucional porque se está violando varios artículos de la Constitución, empezando por el 422, que habla justamente de Por no supuesto, someter al Ecuador al riesgo de arbitraje, pues? con un conjunto de acciones legales en cada una de las dimensiones. Lo que nosotros estamos haciendo en el menor tiempo posible es finalizar un compendio de análisis técnico, jurídico, económico que soporte esas acciones para que tengan esa motivación, ¿sí? Nos ha dificultado la imposibilidad de acceder a mucha de esta información de Toda manera la directa. opacidad del gobierno es terrible, ¿no? Toda esa información del BID, por lo menos.
te digo, Oye, un y ciudadano. desde en el ámbito académico, felizmente tienes este espacio desde la SPOL, has podido convocar, no sé, a otras universidades a que participen de manera seria en una cuestión tan delicada. Nosotros articulamos una plataforma que se conoce como la Iniciativa de Finanzas Sostenibles. En cuanto finalicemos este análisis, que es un análisis preliminar, estamos accediendo a recursos internacionales para hacer el análisis sistemático más fuerte, para socializarlo, para discutirlo con la red de actores en la academia. Parte de la iniciativa está en algunas otras universidades, pero el diálogo hay que motivarlo, hay que tenerlo. Insisto, no solo con una mirada retrospectiva de cómo corregir lo que no se hizo bien, que creo que hay que hacerlo con mucha decisión, pero también hacia lo que falta por hacer y cómo deben ser estos procesos de diálogo y participación. Es decir, tenemos que pensar seriamente qué vamos a hacer con el sobreendeudamiento que confrontamos, ¿no? Y qué podemos hacer a partir de eso, además, para proponer la movilización nacional alrededor de un acuerdo que permita esa concertación que todos anhelamos para el progreso del país. Muchas gracias, Daniel. Estamos a las órdenes. Mucho éxito en esta campaña que en realidad debería involucrar a todo el país. Temas muy delicados que va a ser otro yugo más sobre la ya afectada economía ecuatoriana. Muy gentil por tu participación. Estamos a las órdenes. Si necesitas algún otro espacio contigo, con Fernando Garzón, que veo que también está en esta campaña, este espacio modestamente está a su disposición. Y hasta la próxima emisión de Hilando Fino, ¿no? Un placer, Pedro.